Y ella viene directo de Justicia Social, el nombre de la calle en donde vive nuestra invitada, la religiosa Caroline Mayer. Ella vive precisamente en la calle Justicia Social 220 en Recoleta. Y nos comentaba que cuando llegó a vivir ahí ya se llamaba de esa manera la calle. Hermana, gracias por acompañarnos esta mañana y por venir a testimoniar el trabajo que hacen en la Fundación Cristo Vive con niños en educación parvularia, también con adolescentes, con jóvenes y con adultos. Queremos conocer el trabajo que ustedes realizan, sobre todo en un día tan especial como es el Día del Trabajador, que por Dios que trabajan todos los voluntarios y quienes son parte de la Fundación Cristo Vive. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Bueno, vengo de la Fundación Cristo Vive. En realidad somos 450 compañeros de trabajo contratados. Muy bien. Impresionante. Y unos 70 personas que trabajan en forma voluntaria. Podrán ser incluso un poquito más. Algunos están en part-time, como hoy día decimos, pero hay 25 voluntarios alemanes que por un año trabajan en nuestros jardines infantiles, en el centro de discapacitados, y están acompañando nuestro servicio un año completo como trabajadores, aunque siendo voluntarios de Alemania. Y de Alemania porque es el país de origen de la hermana Caroline Mayer, quien llegó a nuestro país hace ya bastante tiempo, 1968. Bastante, como 100 años ya. No, el año 68, muy buen tiempo. Así que Caroline, muy feliz. Bueno, antes de partir con esta etapa del programa, nos contabas un poquito de tu experiencia educativa, de tu vida en Alemania, de tu relación con el mundo de los profesores, y nos gustaría llevarte un poco a tu experiencia de escuela, a tu experiencia educativa, y a entender también cuál es tu mirada sobre el rol de la educación, el rol de los profesores, y entender también bien por qué hacen lo que hacen también en la Fundación Cristo Vive. Yo creo que algo tuvo que ver algún profesor en la infancia o en la juventud, ¿o no? Sin duda alguna. Yo en realidad estoy muy, muy agradecida a la vida y por eso también toda mi vida es hoy día una lucha a favor de que tengan todos la misma oportunidad que yo en la vida tuve, que en realidad me ha llevado a ser feliz en la vida y también poder como sacar de mí todas mis capacidades, mi creatividad, los talentos. Han sido como lo que los viejos griegos decían en el arte de la meutica, de la matrona, de sacarte lo mejor de ti. Y esto pude ver. En realidad es un juego conjunto entre mis papás, mi mamá, mi papá, que por supuesto estaban muy, muy felices en acompañarme en este proceso de formación desde muy pequeñita. Un abuelo a quien yo pude ver cómo él escribía, tenía una letra formidable, había sido alcalde del pueblo, y observaba cómo él todavía registraba lo que pasaba en el pueblo y con una letra que yo imitaba para cuando ya crecía con... Una caligrafía pero preciosa. Total, digamos, así que hasta el día de hoy estoy todavía recordando a él, pero al mismo tiempo también profesores, y se van a quizás a espantar cuando les cuento, estuve en la escuela del pueblo en los primeros 8 años, y esto ha sido la escuela postguerra alemana, con 4 cursos de primero a cuarto en en sala de clase con un profesor que era un mago, diría Nuestras yo. escuelas unidocentes, ¿no? Sí, era del 5º año al 8º, todos los alumnos juntos. Por supuesto que uno escuchaba mientras estaba aprendiendo a escribir las primeras letras, escuchaba lo que se enseñaba a los de Lo más grande. Básico, y después del 5º uno escuchaba lo que aprendían los del 8º. Y les puedo decir, cuando fui a la enseñanza media, donde solamente confluíamos de toda Alemania, yo venía del pequeño pueblito de Baviera y los otros venían de las ciudades de toda Alemania, y me di cuenta que cuando se unificaba el curso, que yo estaba avanzado en un año, así que me perdí medio año leyendo en clase. Gracias a los compañeros. Porque había todo lo que estaban enseñando ahí en el primero medio, yo ya lo sabía. ¿Y qué rol jugaban los profesores ahí en Alemania? ¿Cómo eran vistos? Y en ese contexto, además. Primero, por supuesto, en el pueblo el profesor, primero la profesora, después el profesor en el segundo ciclo, era una autoridad, digamos, junto con el cura en aquel tiempo, el alcalde. El profesor era como la autoridad en el pueblo, que también marcaba la cultura del mismo pueblo, que llevaba
a mí lo que yo puedo sentir que él podía decirme a mí, ¿sabes? Tú estás para más, digamos, tú necesitas realizar lo que hay en ti. Entonces yo pregunté, ¿qué hay en mí, digamos, que no me sentía tan especial? No me sentía tan inteligente ni tan, porque yo personalmente soy como de las personas que en el enneagrama dicen uno de la perfeccionista, desde la letra, y que siempre ve inmediatamente donde hay una fallita. Y por supuesto, entonces yo no me sentía como tan, pero el profesor logró a sacar en mí. Y por supuesto lo que en algún momento me fascinó es que supo al mismo tiempo de las ciencias, de la buena letra, de la buena aprender a hablar bien el idioma, de escribir. Nosotros ya tuvimos que redactar pensamientos propios, y para qué decirte la matemática que exigía, la biología, la historia. Muy exigente. Todo al mismo tiempo el arte. Y que por supuesto me complementaba así a la música, el canto, el cantar en coro, en diferentes voces, aprender a pintar y dejar rienda suelta a los colores, todas las todo especialidades encarnadas en un profesor. En la educación básica. Por supuesto, cuando continué en la enseñanza media, esto ya como la base, y que en este tiempo entonces se perfeccionó junto con los otros, digamos. ¿Y cómo cree que le ha marcado eso para la vida, para el día de hoy? Antes hablábamos de la importancia de la educación para la vida, ¿cierto? No solamente esa educación que acumula conocimiento, sino que esa educación para la vida. ¿Cómo le marcó esa experiencia educativa? Bueno, a mí sentía que yo podía sacar en lo que hay como a mí. Cuando tú tienes un instrumento, tú logras a tocar todas las teclas que tienes en ti, que la educación te sirve para poder comprender la sociedad que se juega. Desde muy joven me empecé a interesar por la política, de cómo se construye un país, cómo se relacionan las diferentes profesiones en el país, por donde yo un día quiero entrar. Por supuesto, desde muy joven se me despertó en mí la vocación de querer ser misionera. Y más allá de nuestro país pequeño, Alemania, que encontré pequeño. Entonces quería ir al mundo, pensaba la China. Y por supuesto también la profesión, que para mí ya se vislumbraba que yo quería estudiar medicina. Esto era para trabajar como médico en China, en la China con los millones en aquel tiempo se hablaba de 600 millones de chinos, de muchos pobres del mundo. Empecé a leer sobre esto y al mismo tiempo pude discutir con el profesor sobre estas situaciones, digamos, y mi gran deseo, digamos, más allá del pueblito chico y del país chico que me quedó. Y yo les puedo decir, en este tiempo también yo sentía que los profesores son los constructores de un país. En realidad un país es lo que en algún momento los profesores logran junto, por supuesto, la casa familiar, la familia de donde procede, digamos, donde te inspiras a tomar lugar en la sociedad. Hermana, y quiero llevarla al contexto actual en el que la Fundación Cristo Vive claramente tiene como vocación fundamental el tema de la educación en los niños, en los jóvenes y en los adultos, y tomando un poco su testimonio, ¿no?, de cómo veía usted a sus maestros cuando estaba en la enseñanza básica y en la enseñanza media. Usted habla de ellos como una autoridad, como las personas que marcaban la cultura, por ejemplo, de su comunidad. En este contexto, ¿cómo ve usted a los profesores en Chile en esa materia? ¿Cómo los ven la sociedad en particular? ¿Qué grado de autoridad le otorgan o de no autoridad? Sí, yo puedo decirte que a todos los profesores, primero, en la vida personal, les agradezco porque en realidad me ayudaron a construir mi propia vida y puedo decirles que han sido grandes maestros. Yo tuve la suerte. Desearía tener la misma suerte para todos los chilenos. Yo lamentablemente voy a decirte que cuando yo llegué a Chile, el año 68, veía la gran reforma educacional que estaba en acción, incluso también las reformas universitarias 65, claro. En el año 68, entonces veía en las universidades ya la toma de la católica. Claro. Yo vi en la Chile, yo estudié en la Chile, aquí en la universidad,
estudié enfermería, había postulado para medicina, la congregación no lo permitió. Entonces, por mientras pensaba voy a hacer la enfermería y después me cambio a medicina. Sí, yo tenía clarita lo que yo quiero. Entonces, por mientras aproveché ver, en verdad, yo vi un Chile con un tremendo esfuerzo de igualarse a los países del mundo a través de la educación en la Universidad de Chile, la excelencia. En algún momento les confieso, como viendo del otro mundo, yo veía la universidad como un internado de niña, porque estábamos a veces de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en la universidad. Que enfermería, puedes imaginarte que nosotros estudiamos economía, estadística, psicología social, sociología como partes de los ramos de enfermería, del currículum de enfermería. Pensé antropología. Por supuesto, a mí todo esto me fascinaba, porque al mismo tiempo me fui investigando, pero el chiste es, el primer semestre del año 69, uno de los temas ha sido el tema democracia de Ortega y Gasset. Tuvimos que hacer un trabajo en enfermería sobre democracia, digamos la cosa. Pero ahí encontré una falla en la universidad. Y esto sigo pensando que nosotros necesitamos salir de este tema. Yo estudié el tema de democracia, me busqué en los otros autores, busqué cómo elaborar un pensamiento, porque propio. Había que hacer un trabajo, un pensamiento propio sobre la democracia, y junto con el libro de Ortega y Gasset. Me demoré muchísimo porque el plazo para entregar el trabajo y además había que tipearlo, digamos, en aquel tiempo. Todos pedimos, como siempre los estudiantes, por favor, plazos y más tiempo. Entregué mis 20 páginas al final, vi a los otros, escuché un poco lo que los otros habían hecho y me di cuenta que montones de mis compañeros habían hecho un patchwork. Se habían copiado trozos del libro. Habían reproducido el libro en pequeño, digamos, en la cosa. No había ninguna elaboración propia. Y yo pensé, por Dios, que he puesto tiempo en esto. Todos de los quienes habían cumplido bien la forma y toda la cosa también bien hecho, un 7, perfecto. Pero el hacer un resumen de un libro o elaborar un texto propio, hay una falla. No podía valer lo mismo. Sabía que en aquel tiempo, estoy hablando del 69, en la educación chilena, con todo el esfuerzo que se hace, necesitamos hacer un paso más. Yo ya tenía un poco mayor, estaba mayor, digamos, tenía 25 años, 26 años en ese tiempo. Mis compañeras tenían 19, 20, 21. Perfecto. Digamos que entraron. Hay una madurez distinta para entender los procesos. Pero también de los profesores. Digamos Exacto. Que los profesores muy marcados por un sistema americano. Claro. Que no es el pensamiento. Reproducir. Acumular, pero no elaborar, no pensar. Y siente que ese es un tema aún... esto sigue un problema hasta el día de hoy. O mejor dicho, este tema fuimos trabajando. Yo estuve en la reforma de la Universidad de Chile. Nosotros como estudiantes tuvimos participación con consejos superiores. Y yo estuve ahí y pude plantear el tema de la elaboración propia y del pensamiento de no solamente crítico, la reproducción y de la memorización que en algún momento adquiere. Y había una voluntad seria de salir de un sistema de que tú copias, digamos, yo le decía, están haciendo copias, en vez de pensar, investigar, reproducir. Y fuimos instalando. Digamos, yo te puedo decir, en los años en adelante, yo veía un esfuerzo grande, y por qué decir tan pedagógico, la gran influencia de un Pablo Freire desde la evolución, salir de una educación bancaria, una educación liberadora, como él decía, el concepto de que transforme la persona y la sociedad a partir de las personas. Y ese proceso... hoy día es un problema. Hoy día estamos en lo mismo. Hermana, usted está en una lucha personal. 47 años después. Está en una lucha personal de otro paradigma, ¿cierto? Que nos comentaba, que es el paradigma de cómo entendemos a los oficios y cómo entendemos a las profesiones. Cómo, ¿cierto? El paradigma vocacional hoy día olvida
el poder transformador de lo que nosotros entendemos como la educación técnica profesional. Y comentarle a nuestros auditores que la pregunta que plantea Hernán tiene directa relación con otras características del trabajo que se hace en la Fundación Cristo Vive, que es precisamente trabajar con los jóvenes y ya con los adultos, precisamente en este ámbito. Sí, nosotros desde el año 90, con el regreso de la democracia y durante todo el tiempo la dictadura, habíamos intentado muy en pequeño hasta donde nos alcanzaban las fuerzas, porque en su momento no había ningún recurso más que donaciones del extranjero, para darle acceso a nuestros pobladores a aprender un oficio. Y ustedes conocen todo el trabajo que pudimos hacer con las mujeres en los talleres artesanales que producimos al año, a veces hasta por $400,000 productos, y que le exportamos, y las mujeres aprendían en procesos lentos a poder hacer un buen producto, desde entender y aprender los colores primarios y secundarios para hacer una composición de una piedra, hasta que las formas y la técnica de hilvanar y bordar o tejer, todo esto nosotros tratamos en el nuevo tiempo de la democracia ahora enseñar y darle la oportunidad de aprender un oficio a quienes no han sido excluidos de la educación. Entonces nuestro gran proyecto ha sido, inmediatamente trabajamos con el gobierno democrático, ha sido muy muy difícil, porque el concepto del CENSE, de la capacitación, pensamos que es totalmente equivocado cuando se trata una capacitación de un joven que no sabe nada, que no ha tenido nunca un martillo en la mano. ¿Cómo va a capacitarse en ser carpintero cuando necesita aprender y necesita formarse? Entonces ha costado muchísimo entre lo que el Ministerio de Trabajo, porque ahí nos ubicaron, en el Ministerio de Educación no tuvimos espacio porque están en otra. Y entonces ubicarnos nosotros en el Ministerio de Trabajo para conseguir los aportes del CENSE, pero con un concepto equivocado en educación. Cuando tú estás empezando en la base para formar una persona dentro de una identidad profesional, diría yo. Por lo demás, hoy día tenemos todavía el conflicto que somos el único país en el mundo que al trabajador en el oficio que está formado no se da el título de profesional, es un obrero nomás, solamente un obrero calificado. Solamente el universitario. Solamente el académico, solamente el que es pasó. Profesional. Incluso ni el técnico en algún momento le atribuyen. Bolivia dice, bueno, es un profesional. Y en Perú también es el profesional en oficio. Pero en Chile se le niega al profesional en oficio el título de profesional. Discriminamos desde el lenguaje. Entonces también no está en la educación, no está en el Ministerio de Educación. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es de verdad, desde la base de un carpintero, de un electricista, de un mecánico, de un gasfitter, estos elementos sumamente importantes de las profesiones de oficio en la sociedad, porque tú necesitas, y nuestros formados, nuestros egresados de la escuela hoy día son como pancito caliente, así entra en el mercado, porque la industria no tiene, porque la minería no tiene los profesionales que necesitamos. Traímos de otros países incluso, pero para volver al tema, nosotros hoy día formamos a profesionales y cuesta muchísimo lograr, en un lado, los dineros del CENSE, una formación que sea suficientemente prolongada, que es un semestre para nosotros, 500 horas de formación y 380 horas de práctica, un semestre. Por supuesto, una profesión necesitaría 2 semestres, al menos, jornada completa. Y lo que requiere, y de lo que estamos haciendo nosotros, estamos certificando con el SEC, con SESME, en los diferentes certificados que son reconocidos por el país, el mundo laboral, pero no están reconocidos por el Ministerio de Educación. Y esto es lo que estamos buscando y peleando. Ahora, si tú me preguntas si queremos realmente ser un país que se desarrolle de verdad y que avance en todo lo que es la industrialización que tanto necesitaríamos, entonces necesitamos formar estos
estos jóvenes que tienen talento con las manos, que tienen vocación para una profesión en el oficio, que posteriormente pueden ir a estudiar una técnica y incluso pueden llegar a ser ingenieros y van a ser muy buenos ingenieros, si en caso que sigan estudiando, pero necesitarían formarse a partir de los 16 años, porque las habilidades manuales, la comprensión en algún momento de temas más cognitivas. La plasticidad del cerebro. Toda la parte de, por ejemplo, las personas que tienen dificultad en entender la matemática. Cuando tienen 1 metro en la mano, como me dijo un chico con 4º medio, me dice, ahora entiendo. Ahora entiendo que el metro tiene 1000 milímetros, porque lo tenía en la mano y lo vio. Y llegó a ser un muy buen profesional. Pero nosotros hacemos casi horizontalmente a todos matemática. Hemos hecho... En todos los oficios también trabajan entonces las matemáticas, las bases, el lenguaje. Por supuesto, porque necesitan acceder a una educación general que en su momento en la escuela no entendieron. Hemos hecho exámenes a los jóvenes cuando tercer medio cumplido, los jóvenes. 100 jóvenes en marzo. Hicimos el examen. Tienen en castellano, la prueba SIMSE, 6º básico. Ese y es en el nivel matemática, 5 van. Nuestro tercer año cumplido promedio. Estamos conociendo precisamente el trabajo que realizan con jóvenes, con adultos, con personas ya de cerca de los 60 años en la Fundación Cristo Vive, precisamente en este ámbito de la formación en los oficios. Estamos con la hermana Carolina Mayer conociendo el trabajo, así bien en general, hay que reconocerlo, de la Fundación Cristo Vive. Y estábamos hablando de un tema que ocupa en este minuto a la Fundación, y es esta convocatoria, más de 280 cupos que están ahí esperando que lleguen jóvenes, que lleguen adultos para tomar los cursos que ustedes están dictando. Las próximas semanas esperemos que lleguen muchos interesados de todas las edades, hermana. Sí, estamos empezando justamente cursos para 280 ya, pero faltan inscribir a 280 personas más que están invitados a participar en estos cursos que son de excelencia. Podemos asegurar que la formación que nosotros damos es una formación profesional en el oficio y que buscamos, si la persona se la juega, que al final termine con su certificado. Y lo relevante que es una convocatoria que no tiene edad, el que quiere aprender. Exactamente, acá estamos en gasfitería, estamos en termosolar, estamos también con la fotovoltaica, estamos con electricidad domiciliaria, electricidad, o sea, una industrial. Usted, hermana, nos contaba que una persona el año pasado se graduó. Se graduó 60 años con el certificado de electricista certificado. Que puede entrar a trabajar directamente. Hermana, a esta hora nos escucha muchas personas. Alguien dirá, tengo que pasarle este dato a mi hijo, a mi sobrino, a mi vecino, a mi amigo. ¿Cómo concretamos Ojalá que esa lo participación? haga, digamos. Nosotros ¿Dónde estamos, por supuesto, la Fundación Cristo Vive, nuestras centrales en Cristo Vive en Recoleta 5441, en Recoleta, digamos, ahí está la central, pero estamos en Puente Alto, estamos en Peñalolén. Y hay una página web a la que se puede entrar. Hay una página web, fundacioncristovide.cl, y por supuesto yo puedo dar el teléfono, el 2262552243, 2262552243. Exactamente. Y llamar nomás, digamos, estaríamos muy, muy felices y podrán conocer sin costo. ¿Esto es gratuito? Es totalmente gratuito. En realidad, estos son cursos que si uno piensa, y cuando estoy hablando... Esto es educación gratuita de calidad. Esto es, exactamente. Se concreta el gran lema. Y quien que en algún momento nosotros evaluamos curso por curso, y quien puede reclamar, tiene derecho a reclamar en caso que no tenga profesor de excelencia, porque... Usted puede imaginarse, lo que yo recibí, quiero que otros reciban gratuitamente igual. Yo estudié gratuitamente, hasta en Chile estudié gratuitamente. Imagínate cómo no voy a estar agradecida a la vida y a Dios por este gran regalo de vida que me han dado. Yo deseo lo que yo recibí a todos los chilenos. Hermana, pero me llama la atención que aún con esta oferta, ¿no?, gratuita, de calidad, estén
convocando personas para que participen. ¿Qué pasa con los jóvenes que no toman estos cupos? Es que estamos ¿Hay algún temor a volver al es el colegio? ¿Hay una momento? experiencia que no les fue? Es un poco ahora tarde en el año. Lamentablemente esos cursos deberíamos haber empezado ya en marzo, donde no era posible, digamos. Lamentablemente estamos atrasados en el país. Tendremos otra convocatoria en agosto con un gran, digamos, número de personas que nos podamos, como son semestres, siempre un semestre nomás. Entonces, jornada completa es un tremendo sacrificio. Hay personas que realmente se sacrifican por este semestre a estudiar, a formarse. A veces tienen que trabajar de noche si tienen familia, como esta persona que tú recién te recordaste. Pero eso demanda un sacrificio y para muchos un cambio de estilo de vida, ¿no? Claro, por supuesto, pero ellos al final dicen se transformó su vida. Digamos, en realidad también puedo decirte lo que ellos posteriormente, al menos al año después de la formación, ganan es muchas veces el doble o el triple de lo que han ganado anteriormente en su vida. Y además, de alguna manera, de repente sentirse parte de este país porque tienes las herramientas en la mano. Y a muchas que son más jóvenes les nace, después de un par de años, de seguir formándose, sea como técnicos superiores o de formarse como profesionales en un momento dado en la universidad y se pagan su propio estudio. Y es una alegría. Tenemos un ejército de personas de norte a sur. Hay personas que trabajan en Punta Arenas y otros en Arica. Me encontré en el aeropuerto con un exalumno nuestro. Está feliz, digamos. ¿Y usted, hermana, hace clases, participa a hacer clases? ¿Le gusta la enseñanza, la educación? A mí me encanta la educación. Hoy día no hago clase, yo paso a hacerles ánimo a los jóvenes, animarlos. Y lo que les voy a confesar, si yo paso, yo les invito a todos los jóvenes, a todas las personas que participen en nuestros cursos, a pensar país. A pensar país. Necesitamos pensar país. La educación al mismo tiempo es siempre pensar país. Yo soy ciudadano y tengo algo que aportar al país y nosotros necesitamos una gran reforma en el país, necesitamos una nueva constitución y estamos en un proceso constituyente y yo quiero invitar a estos jóvenes y por supuesto hasta nuestros profesores en algún momento no tienen tanta conciencia. Entonces, frente a los alumnos, las veces que yo paso, y paso frecuentemente... Ese es el mensaje que se es siempre mi mensaje sean parte de la discusión. al lado de animarlos, de formarse con calidad, responsablemente, porque también a nuestros alumnos, nosotros necesitamos, muchos han estado largo tiempo fuera, no han hecho nada, han estado en pasos que en realidad les han hecho perder vida, ahora están recuperando, necesitan de golpe formarse para poder hacer un trabajador responsable. Y qué relevante que ese sea el tema de esta mañana, precisamente dar cuenta de cómo a través de la educación, un derecho tan elemental para una persona, sobre todo para su dignidad como es el trabajo, va tan de la mano, tan vinculado a la educación, es la que facilita ampliar los horizontes laborales de tantos jóvenes y de tantos adultos también. Hermana, y también yo quisiera decirle que ellos descubran en el tiempo que el trabajo no es una pega donde te pegan, que tú puedes realizarte, que esto es la formación y la educación que muchas veces para nuestros niños incluso son un suplicio. ¿Cómo transformar nuestra educación en general, también la educación formal? Es muy suplicio a veces. Es un suplicio para muchos niños, por supuesto. ¿Cómo transformar eso? Claro, y esto es una de las cosas que Chile no está observando. Yo estoy criticando que los niños con 5 años tengan que aprender las letras. Que tengan que dar a los 5 exámenes para entrar al colegio. Esto es absurdo. Ningún país tiene esta forma, digamos, más bien hacen un diagnóstico para saber cómo ofrezco a este niño la educación que necesita a partir del lugar donde está el niño, en vez de ya medir nuestra afán de medir la educación y de medir, en realidad va en desmedro la felicidad para poder investigar. Te cierras las neuronas cuando tú estás bajo presión, estresado, mientras cuando tú con ganas el amor a la educación, la oxitocina se moviliza y aumenta tu masa cerebral. Así que una invitación de la hermana Caroline Mayer a repensar, ¿cierto?, el mundo a través de la educación, a soñar en grande, a tener grandes expectativas. Y realizar los sueños. Y realizar los sueños. Agradecerle, hermana, impresionante el trabajo que No pudimos compartir con nuestros auditores. Sí podemos compartir la sonrisa, si todo este rato la hermana una sonrisa con la que grabado, comparte. así que lo vamos a estar movilizando en las
en las redes sociales. Impresionante el trabajo que realizan en la fundación y esperamos que todas estas personas hagan parte del proceso que ustedes están desarrollando y que también estos paradigmas que usted pone en la mesa vayan tomando forma, vayan cambiando, entendamos esa dimensión, ¿cierto?, constructiva que tiene la sala de clase, esa dimensión, ¿cierto?, de oportunidad, esa dimensión de mirarnos a nosotros mismos y proyectarnos también hacia algo más. Sí, así es. Muy agradecido. Gracias, hermano. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir en los próximos capítulos reiterando la convocatoria para que participen de estos cursos que ustedes están ofreciendo. Gracias y bueno, que sea una muy bonita jornada del Día del Trabajador para toda su comunidad también. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted.